Dios bendiga a todos los amados hermanos y amigos que por este medio están conectados y participan de estos programas que de unos días atrás venimos transmitiendo, considerando que no podemos tener libremente reuniones en la iglesia, ni movilizarnos de la manera que normalmente lo hacíamos, pero Dios nos ha permitido por esta vía poder hablar su palabra. Dios los bendiga a todos. Vamos a iniciar con unas pequeñas palabras de agradecimiento a nuestro Señor y luego cantaremos y posteriormente tomaremos, como normalmente hemos hecho, la palabra para la pequeña charla que tendremos el día de hoy. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias, Señor. Queremos darte por concedernos el privilegio, amado Dios, de poder estar en tu presencia por este medio y de poder elevar a ti, amado Dios, nuestra adoración conjuntamente con nuestras rogativas, amado Dios, con nuestras peticiones, Padre Celestial. Ten misericordia de todos y cada uno de los que diligentemente te buscan, como dijo el apóstol Pablo. Y bendícenos mientras lo hacemos, Señor, dedicando todo para gloria y alabanza tuya, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos cantando un corito titulado Soy un milagro y estoy aquí. Que pudiese impedir al nacer el sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir la mano de Jesús para ayudarme. Que pudiese impedir el nacer el sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir la mano de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando de un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz, del amor de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando de un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz, del amor de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi vida. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi vida. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy un milagro. Úsame, yo quiero servirte. Úsame, soy tu imagen. Úsame,
imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi vida. Soy un milagro y estoy aquí. Y estoy aquí. Y cantemos ahora un corito que a mí me trae recuerdos bien gratos por anécdotas que en mi caminar en el ministerio me han pasado. Cantemos sobre todo. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor.
Gloria al bendito Dios. Bien, mis hermanos. Vamos ahora a tomar la palabra de Dios. Y para el día de hoy vamos a tomar de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Vamos a tomar versículos 10, 11 y 12. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Padre, gracias, Señor. Qué fácil se hace con un poquito de intelecto, Dios amado, tomar lectura de lo que está escrito. Qué sencillo. Pero, amado Dios, lo contentivo, Señor amado, de lo que hemos leído, lo que dentro de ella está, Padre, eso no puede ser visto con estos ojos mortales. Por eso pedimos tu ayuda para que nos permitas centrar, amado Dios, en tu eterna y bendita palabra y poder extraer el mensaje que tú tienes para nosotros en este momento, en este día, y poder así, amado Dios, aprovechar este pequeño tiempo que te dedicamos, pidiendo tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, porque no tenemos lucha, y esa es la charla de nuestro día de hoy. No tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, el enemigo nuestro es invisible. No lo podemos ver, no lo podemos palpar. Es invisible. Y no es un enemigo sencillo. Porque dice la Biblia que son huestes. Amén. Huestes espirituales. Por eso dice, no es sangre y carne. Son huestes espirituales. Entonces la lucha no es de orden físico, de orden natural. La lucha es de orden sobrenatural. Con un enemigo muy terrible, porque dice huestes. Ustedes saben lo que eso significa. Huestes es un ejército preparado para batalla y también son una multiplicidad de seguidores de una persona o de una situación, una circunstancia que lleva siempre un mismo propósito. Pero antes el apóstol Pablo dice contra las acechanzas del diablo, es decir, que ese es nuestro enemigo. No lo podemos ver, pero sabemos que ahí está. A veces nos preguntamos, y recuerdo lo dicho por mi precioso hermano Branham, profeta de Dios para este tiempo,
en el tema que tituló Yo sé, dijo, a veces pensamos que hoy tenemos más problemas. Ahora siendo cristianos tenemos más problemas que los teníamos antes, que éramos pecadores sin esperanza. Porque pecadores seguimos siendo, pero ahora somos pecadores salvos por gracia. Pecadores redimidos. Pero antes que no teníamos ninguna esperanza, nos ponemos a comparar. Ahora como que tenemos más problemas. Antes difícilmente enemigos, pero ahora los tenemos por montones. Antes conocíamos a las personas y sabíamos quién era un farsante, quién era un depredador de nuestra economía, quién era un oportunista, quién era uno pues que todo le gustaba gratis, que en fin, conocíamos a las personas y todo. Pero ahora nos parece conocer a las personas. Pero de quien menos esperas, recibes una puñalada en la espalda. ¿Por qué? La Biblia dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Porque aflicciones nos vienen por montones. Miren ahora lo que estamos viviendo a nivel mundial. Cómo la gente afligida, cómo la gente sufriendo. Yo veo gráficas que se publican, veo niños, hermanos, uno ve cosas que le rompen el alma. Uno ve cosas que le rompen, hermanos, el corazón. Y no puede ser otra cosa más que clamar a Dios, el cual es rico en misericordia, y clamar por esas personas. Porque, en fin, ellos están padeciendo situaciones en el orden del cosmos, en el orden del mundo, en el orden de lo físico, de lo natural, de lo visible, de lo palpable. Saben ustedes, y podemos colegir por causa de las circunstancias, ¿verdad?, las necesidades por las que estarán pasando muchas personas y de pronto aún hermanos también. Cosas que están sucediendo y que hacen al hombre sentirse impotente. Billy Paul, hijo de nuestro precioso hermano, profeta de Dios, que da un testimonio. Y cuando el profeta de Dios predicó el tema titulado La unión invisible de la novia de Cristo, cuando terminó el servicio y salieron él y su padre, él le hace el comentario, papá, le dice, qué tremendo mensaje que te echaste hoy día. Ah, le dice el hermano Branham, ah, qué bien, Billy, ¿lo entendiste? Sí, papá, le dice, entendí. No, le dice, no entendiste nada. Fue una especie de amargura para Billy Paul. Pero tuvieron una pequeña charla y Billy llegó a entender realmente lo que el papá le decía. Porque a veces nos parece entender las cosas, pero
estamos nosotros tratando de traer lo espiritual, tratamos de meterlo en una dimensión humanística, tratamos de mezclarlo con lo natural y poderlo paladear de tal manera que creemos haberlo entendido. Yo recuerdo al apóstol Pablo allá en el capítulo 8 de la carta a los romanos, ¿no? Y sabemos que a los que Dios aman, 8:28 de Romanos, y sabemos que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dijo Pablo, porque dice a los que aman a Dios, y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, para desmenuzar eso tendríamos que apartarnos del tema, pero no queremos hacerlo, queremos mantenerlos en la lucha. Y de todas maneras es una lucha realmente y es una lucha cruenta, es una lucha a vida o muerte. Miren ustedes lo que sucede el día de hoy. Cómo están biólogos, y todos los especialistas en las diferentes áreas de la ciencia médica todos en los laboratorios en las diferentes partes del mundo han logrado identificar a este enemigo que están queriendo combatir. Han logrado describir su estructura. Han llegado a darse cuenta de lo que lo cubre este virus. Una capa de grasa. Y han logrado darse cuenta de cómo disolver esa capa de grasa para dejarlo indefenso, pero no saben cómo combatirlo realmente. Y una lucha, hermanos, una lucha se concreta en una medición de fuerzas de las partes que participan en la lucha. Son dos contendores, uno contra el otro. Y cuando la Biblia nos dice que qué clase de lucha es la que estamos librando, nos lleva a lo espiritual y nos dice que allá está, ese es el asunto, el campo de batalla es lo espiritual, en donde se tienen que medir fuerzas allí. Eso sucede en todo tipo de enfrentamientos. Yo veo los que practican deporte, los boxeadores, los luchadores, los que van a medir fuerzas contra un contrincante, cómo lo estudian, cómo lo analizan, cómo se ponen a examinar la forma como esta persona, el que va a ser su próximo rival, cómo se mueve, cómo golpea, cómo se cubre, cómo se defiende, cómo ataca. Y dependiendo de todo lo que examinan, él forma su estrategia. Y sabe, examinando todo esto, llega al punto
de sentirse listo para enfrentarlo y derrotarlo. Los futbolistas lo hacen también. Los otros cristianos que somos llamados a enfrentar a un enemigo común, que es a saber el diablo. Entonces, sabiendo que es con ese con que nos tenemos que enfrentar, tenemos que examinar también. Pero ¿cómo podemos nosotros armar estrategias contra él? Veamos cómo trabaja, veamos cómo él ataca. Si nosotros vamos a la Biblia y nos vamos al principio, al jardín del Edén, porque hay algo que Dios nos dio, ¿eh? Nosotros sabemos que esta lucha, esta batalla, esta guerra, no empezó aquí en la tierra, empezó arriba en el cielo. Nosotros vamos al capítulo 14 de Isaías y nos damos cuenta allí, nos damos cuenta cómo este espíritu, en su arrogancia, él quiso llegar a ser como Dios y fue echado. Y así las personas, el hombre también adopta ese tipo de posturas, porque de todas maneras el hombre, el ser humano, dentro del campo espiritual, no es nada más que la herramienta que el espíritu usa, sea para bien, sea para mal. Y Abdías, en el verso 4, en la carta del libro de Abdías, y dijo, y aún si te remontaras como águila, no que seas un águila, porque a veces la gente cree, piensa. Un cristiano verdadero es un aguilucho, hermano. Y tiene una visión excelente. Y puede obedecer al Señor. Porque sabe que Dios lo estructuró para que pueda ver más allá de lo que el hombre natural puede ver. Pero cuando el hombre, así como el jefe de ellos, ¿verdad? Aquel que quiso ser como Dios, subiré a lo alto, dijo, y llegaré a ser como Dios. El hombre también, ungido con el mismo espíritu, pretende como águila subir. Por eso dice Abdías, a mí me gusta mucho este verso. Si te encumbraras, si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Entonces este se atrevió y Dios lo echó. Y todo el que se atreve, porque se exalta a sí mismo. Salomón en uno de los proverbios dijo, no siempre comer miel es bueno, ni buscar su propia gloria es gloria. Entonces, ubicándonos correctamente y tomando los ejemplos escriturales para darnos cuenta de cómo debe de ser nuestra estrategia. Y entonces vamos a la escritura. Y como decía yo, nos vamos al principio, al jardín del Edén. Dios no te dio, no te puso como dice la escritura, ¿verdad? Allá, espada de doble filo. No te dio una espada del tamaño de la espada de Goliat. No te dio un cañón, una bomba atómica, no te dio. Te dio el arma más poderosa, su palabra. Esa es el arma más poderosa
Y si vamos nosotros al jardín del Edén, como estoy diciendo, ¿verdad? Y definitivamente yéndonos al jardín del Edén, donde Dios puso ese par de personajes ahí, Adán y Eva. Y recuerden, el diablo no es creador, él no crea nada, él todo lo pervierte. Él es un pervertidor por excelencia. Y entonces lleva al jardín del Edén. Recuerden, estúdiala, ¿no? Entonces el diablo ya los había estudiado. Y muchos pueden pensar, no, hermano, el diablo ni siquiera existe. Déjese de hablar del infierno, hermano, eso no existe. El infierno es aquí mismo, dicen. El diablo es uno mismo, o sea, la gente aún en términos burlescos niegan una verdad, niegan a Dios cuando hagan ese tipo de aseveraciones que hacen. Porque la Biblia dice que el diablo y el infierno fue creado para el diablo. Si Dios, Biblia dice que Dios lo creó, ¿y para quién? Es porque los dos existen. Y entonces este caballero se fue al jardín del Edén, ¿no? ¿Verdad? Subrepticiamente, como hacen en puntilla, entró y se estableció el diálogo allí con Eva. Ajá. Así que les ha dicho que él sabe cómo entrar, sabe cómo hacerlo. ¿Y qué hizo Eva? Le prestó oído a una voz completamente disonante, que no tenía sonido cierto. Con que les ha dicho, eso era suficiente. Pero Eva, la iglesia, ¿verdad? Abrió sus oídos para escuchar las dulzuras que le traía. No, estableció diálogo. Él nos ha dicho que no comamos porque que ni lo miremos porque nosotros podemos morir. Y entonces viene lo muy usado, la táctica más efectiva que utiliza Satanás para convencer al religioso. Razonamiento. Una cosa es razonar la palabra y otra cosa muy diferente es razonar con la palabra. Pero le razonó la palabra a Eva. No, ¿cómo vas a creer que van a morir? Imagínate, yo no digo eso dice la Biblia, ¿no? Pero hablando un poquito fuera de texto, ¿no? Van a morir y se acaba se acaba todo, pues se mueren ustedes. ¿No te parece? Oye, ¿verdad, no? Sí, tienes razón. Eso es lo peor que el hombre puede hacer, mi hermano. Cuando el hombre se detiene y empieza a razonar, empieza a interpretar, empieza a tratar de entender con una mente completamente torcida, quiere entender a Dios. De allí las grandes escuelas, de allí los grandes centros de estudio bíblico, centros teológicos, de allí. La convención. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Desde allá viene el coronavirus, hermano. Trajo muerte a toda la humanidad, a toda la creación, porque hasta la tierra fue maldita.
¿Ven ustedes? Pero Dios nos dio la mejor arma, nos dio su palabra. Y entonces, ¿cómo es que podemos usarla? ¿Cómo es que debemos usarla? Nosotros sabemos, o por lo menos debemos saber, de qué lado estamos. ¿No es verdad? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los buenos o del lado de los malos? Si estamos del lado de los buenos, estamos de parte de Dios. Y estamos arrimando el hombro justamente para luchar en contra de ese enemigo, del diablo. Y no es que usted tiene que enfrentar, no, la mejor manera de ganarle al diablo es lo que dice la Escritura. Hay una manera de vencerlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando él atrevidamente fue a tentar al Señor? Después de que él vino de ayunar 40 días y 40 noches. El diablo es muy astuto. Ay, este viene muy debilitado, viene que se muere de hambre. Y miren con qué fue. Dile a estas piedras que se conviertan en pan, es que viene con hambre, pues. Porque está escrito. Ay, si no fuera ese el tema de toda la vida de los religiosos. Toman la escritura. Las mujeres predicadoras, para justificarse en las plataformas ellas, en el oficio de predicador, no toman la Biblia y está escrito aquí, está escrito allá. Y es que la Biblia es utilizada para todo. No le dice usted, pero acá dice, no, pero acá dice. Como que si la Biblia fuera dedicatoria para unos y dedicatoria para otros. Hacerla contradecir la Biblia. Ella no se contradice de ninguna manera. Ella es armonía. Porque la palabra es Dios y en él no puede usted encontrar errores. Justo y perfecto. Y lo perfecto no se puede equivocar. Amén. Entonces, si Dios te ha llamado, si te llama para ser un siervo suyo, Dios te equipa de la mejor manera. Y cuando Dios te escoge para él, para ese trabajo, tú no te afanas. Porque la boca de Dios habló y dijo, no es el que se está ofreciendo. No, ese está dispuesto para ir a ser grueso del ejército del enemigo. Porque el profeta de Dios dijo, no, es el que se niega, el que se esconde. Si Dios me llama simplemente para estar en una silla, en una banca, si me llama para trapear la iglesia, yo soy tan feliz porque yo sé que Él me predestinó. Porque para mí lo más grande que puede haberme Dios regalado es la salvación. Me libró del pecado y de la muerte. Y si yo he aceptado la sangre, he aceptado el perdón, es porque Él me reveló. Y al Él revelarme, llego yo a entender, a conocer en verdad el poder que Él tiene. La Biblia dice, la Biblia me declaró muerto en delito y pecado. Pero yo estoy ante ustedes aquí.
y por la gracia divina, ni muertos ni en delitos y pecados, sino vivo. Porque él dijo, porque yo vivo, tú también vivirás. Y yo le he rendido mi vida a él, aunque le pique a muchos la cobarde envidia. Dios te muestra su poder. Y cuando Dios te revela su poder, te muestra su poder, tú no solamente llegas a conocerlo a Él en el poder de la resurrección. Por eso ahora más problemas que antes, que no era un creyente, un cristiano, ahora tengo más problemas, más líos, más conflictos en mi vida. Es para que lo conozcas también a Él. ¿Ves? No solamente en el poder de resurrección, sino también en el compañerismo de los sufrimientos que Él padeció, porque Él padeció lo mismo que nosotros padecemos hoy. Él sufrió lo mismo. No puedes sentirte tú diferente. Él fue igual que nosotros. Entonces, conociendo yo su poder y sabiendo que Él es mi Señor, ya tengo un elemento muy positivo para poderme enfrentar, porque conozco 40 años en lo personal le serví al diablo. Y sé cómo, no sé totalmente, ¿verdad? Pero en parte sé cómo él trabaja. Conozco de sus argucias. Él conoce mejor que yo mismo mis propias debilidades y sé por dónde va a venirme a atacar. Pero si hay algo por donde nunca podrá entrarme a mi corazón, es por medio de la palabra, ni por medio de su mensaje. ¿Comprendes? Porque Dios no hace cosas a medias. Porque si Dios te reveló, así dice el Señor, si Dios te reveló esta Biblia, la pone porque Él dijo que ya no iba a escribir más las tablas, los mandamientos en tablas de piedra, sino que las iba a escribir en tu corazón, en tabla de carne. Entonces, si Él las ha escrito en tu corazón, ahí están. Y estando allí, nunca se apartará de ti esta ley. Entonces tú sabes qué tienes y cómo poderlo enfrentar. Porque así es como Él vino a Él a tentarlo, que las piedras en pan, que esto, que el otro, ¿verdad? Las veces que lo tentó, cuando finalmente le dijo, le mostró los reinos del mundo, ¿comprenden? La gente no quiere aceptar eso. El mundo es de Satanás, es el reino del diablo. Y el diablo se los mostró y le dijo, son míos y te los doy como una recompensa, ¿verdad? Si postrado me adoras. Pero siempre le respondió el Señor. El diablo propone porque está escrito, ¿verdad? Y muchas veces la gente es convencida de esa manera, porque mira, aquí está esto, aquí está el otro. Y recuerden ustedes que por falta de visión la gente es convencida con facilidad. Fácilmente son convencidos los seguidores de las disoluciones. Y así es como permanecen los disolutos. Es como el latrocinio callejero. Si no hubiera quien compre las cosas robadas, no había ladrones. Así mismo es acá en lo espiritual. Pero Dios te enseñó, Dios te mostró el poder. Recuerdo la escritura, que es muy citada, por supuesto. Romanos 8:31 es muy citada. ¿Qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Es muy citada. Pero es la palabra de Dios y ahí está.
Y no se la va a tomar de una manera tan liviana, mi hermano. Debe tener mucho cuidado usted. Ciertamente Jesús dijo, no solamente con pan vivirá el hombre, sino con cada palabra que sale de mi boca. Mi boca. Mi boca. Lo estoy diciendo no refiriéndome a mí, a mi persona, a este órgano de mi cuerpo, la boca, no, sino a la boca de Dios, porque Él dijo mi boca. Y si usted va a la Biblia y Dios dirige su búsqueda, su ansiedad de encontrar al Señor, su necesidad de humillarse ante Él, entonces Dios le mostrará cuál es su boca. La boca de Dios son los profetas. El Señor me habló, el Señor me dijo. Que parecen igualito que los políticos. ¿De qué bando están? No es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, 200 millones de demonios sueltos. Miren ustedes, uno solo ese coronavirus, como tiene al mundo de rodillas, pero no a los cristianos. Porque nosotros tenemos una seguridad, no en nuestro sistema inmunológico, no en las defensas que por estar bien comidos o por estar bien alimentados o porque comemos ajo, limones y tanta cosa, ¿verdad? Y tanto menjurje que la gente dice que debes comer y hacer para mejorar tus defensas. No, nuestras defensas, ¿sabes cuál es? Yo soy el Señor tu Dios que sana todas tus enfermedades. ¿Sabe cuál es la vacuna nuestra? Isaías 53. Por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, somos mortales. Morimos. Podemos ser contagiados y morir con eso. Pero está muriendo es lo que de tierra fue tomado y volviendo a la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Nada. Pero lo que sembró Dios en tu alma, la revelación que Él te dio. Hace unos minutos pero no lo recordaba, mas lo acabo de recordar en este instante. Porque cuando Dios te revela algo en tu corazón, Él por su palabra está obligado a vindicarlo. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué nadie nace de nuevo? Porque sí. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo si no es por el Espíritu Santo. Es decir, no importa cuánta gente lo diga y lo repita y lo cacaree como un rezo, como una letanía. Pero eso no significa que está bien. Nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú naces de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo. Porque al nacer de nuevo, vienes con una naturaleza distinta. Cuando tú vienes naciendo de nuevo, nacido del Espíritu de Dios, y tu naturaleza es cambiada, entonces ahora sí eres realmente un cristiano. Has nacido. Y entonces tú estás equipado para enfrentarte en la lucha. Y tienes la seguridad de vencer. Porque Él dijo, las cosas que yo he hecho, también ustedes
las harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Si él venció a Satanás con la palabra y tú eres un cristiano nacido de nuevo, una simiente predestinada, tú vences al diablo de la misma manera. ¿Cómo? Establecido en la palabra. Porque ese es el arma que Dios te dio para defender. La palabra. No nos dio inteligencia. La inteligencia es propia de la misma creación. Tomó Dios el barro y formó al hombre del barro. Y en ese barro él insufló todo lo que conforme a su imagen y semejanza había hecho. El espíritu, y ahí en ese espíritu creado por Dios y que fue insuflado en el cuerpo, había una cosa llamada intelequia. Y entonces ya eso es natural en ti. Y Dios no va a tomar eso. Dios lo hizo de esa manera para hacerte diferente a los demás animales. Tú eres inteligente, tú tienes capacidad, tienes razonamiento. Puedes distinguir las cosas entre el bien y el mal. Tienes alma. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a ganar la batalla? Use la fuerza que Dios le dio. Dios no te dio una musculatura física. Dios no te potencializó físicamente. Porque aún él cuando se hizo hombre, aún él no era un superhombre. Aún él, porque la Biblia dice que él era sin parecer ni hermosura. La Biblia dice que él podía pasar en medio de la multitud desapercibido. Nadie se daba cuenta. Miren ustedes, un humilde carpintero. Entonces él no te dio esas características que pudieras pensar. La única fuerza que tú puedes obtener de él, que es la palabra, y tú nunca la obtendrás, nunca la vas a obtener si no la aceptas. Tú puedes pensar, tú puedes creer que eres cristiano y que has aceptado la palabra y te paras como lo digo, bla, 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 y eres un cristiano y tantas cosas que tú puedes pensar y creer que eres. Pero no puedes darte cuenta que lo que tienes es un cerebro de canario, tomando las palabras del profeta de Dios. ¿Por qué? Porque confundiste el asunto. No es la fuerza de tu imaginación, no es la fuerza de tus emociones, no son tus decisiones, no. Porque la Biblia dice que los que antes conoció a estos llamó. Es decir, no es tu decisión, es la decisión de Él. Tendré misericordia del que tendré misericordia, es su soberanía. Por eso, si no aceptas la palabra, no tienes tú cómo enfrentar al enemigo. Por eso el apóstol Pablo en el mismo capítulo de Efesios dice: ¿cómo debemos nosotros vestirnos? ¿De qué manera debemos de revestirnos de toda la armadura de Dios para poder enfrentar al maligno y tener la seguridad? Porque la Biblia dice que nosotros en Cristo somos más que victoriosos. Amén.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Él sabiendo que nosotros vamos a estar en esta lucha, sabiendo qué clase de enemigo vamos a tener enfrente. Él dijo, no los voy a dejar solos. Yo les voy a mandar el Espíritu Santo. No lo que la gente imagina que es el Espíritu Santo. Porque si tú tomas el Evangelio de San Juan, allá por el capítulo 16 de San Juan, tómalo. Y te vas a dar cuenta en diferentes versículos cuando se refiere a él. Versos 8, 13 y 14, por ejemplo. Léelo. Y dice él refiriéndose porque él es un artículo personal. Y cuando se refiere a él, se refiere a una persona. Entonces, cuando la persona del Espíritu Santo esté dentro de tu persona, porque Él prometió estar con nosotros y en nosotros, eso es dentro de ti, esa persona dentro de ti, entonces ya tú no eres nada. Entonces ahora es Él quien se mueve en ti. Has vencido una gran batalla, te has vencido a ti mismo y has aceptado que Él es. Porque es lo que la Biblia dice, que el que le busca tiene que saber que Él es y que es galardonador del que diligentemente lo busca. Y entonces no podemos obviar las cosas, no. Aquí no hay que todo es obvio, no. Aquí tú eres vencedor. Y sabiendo Él lo que nosotros teníamos que librar, allá en el libro de Apocalipsis, en las 7 edades, hay una promesa. Estamos en una lucha y en esa lucha o tú eres derrotado o tú eres vencedor. Y a todos aquellos vencedores Él les hace una promesa. En cada edad hay una. Al que venciere le daré esto, al que venciere le daré este otro, al que venciere, y en la última, en la nuestra, en la séptima, al que venciere le daré que se siente en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Qué tremenda recompensa. Pero tienes que vencer. Estás en una lucha cruenta donde el enemigo no te da tregua, donde el enemigo no respeta nada, simplemente ataca con saña, porque la intención de él es destruirte. Pero tú tienes, Jehová es mi escudo y mi galardón. Jehová es mi fortaleza. Él es mi fuerza. Yo no tengo fuerzas. Mira el tiempo lo que nos hace y las fuerzas se nos van. Pero se van las fuerzas físicas. Yo no puedo hacer lo que hacía hace unos 20 años atrás, no puedo. 10, no puedo. Pero ahora hay algo que no puede el tiempo mermarme. Y es el amor que siento por Cristo. Es la convicción que tengo de que Él es mi Señor y mi Salvador. Si tú nunca has hecho una decisión, amigo que me escuchas, si nunca has tenido el valor de reconocer lo que en verdad tú eres, estás perdido. Pero Dios te está dando oportunidades. Dios quiere que tú seas fuerte. No quiere que seas un debilucho. No quiere que seas fácil presa del enemigo. Él quiere darte su fuerza.
Por eso te invito a que busques de Jesucristo. Y Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta la próxima sesión. Hermanos, una oración, por favor. Padre, amado, bendito y soberano Dios, qué gratitud en mi corazón siento de habernos concedido este pequeño espacio. No permitas que tu palabra regrese vacía, Señor. Lo que tiene que ser hecho será hecho, porque las promesas no están echadas allí simplemente, Padre, porque tú sabes cuánta necesidad hay el mundo entero, amado Dios. Cuántas almas sedientas y hambrientas, Padre. Y yo te ruego, amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, tengas misericordia de todos ellos. Bendice a todos, mi amado Dios. Y tuya sea la gloria y la honra y el imperio de los siglos. Amén. Amén.